En su boda, mi hija gritó: «Vete. Mi esposo no te quiere aquí». Me marché en silencio, con un dolor punzante en el pecho. Al día siguiente me llamó y dijo: «Papá, envíanos las llaves de la villa. Vamos a pasar allí nuestra luna de miel». Accedí, pero cuando entró a la cocina, vio unas fotografías muy interesantes de su esposo sobre la mesa. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y a contarnos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El reloj francés reposaba en mi mano como una promesa. Lo giré lentamente bajo la lámpara del escritorio, observando cómo la luz ámbar se reflejaba en la caja grabada. El trabajo de filigrana, tallado por algún artesano en la década de 1880, era preciso, cada curva intencionada. La casa de subastas lo había descrito como una pieza en estado excepcional, y no habían exagerado. Pagué 12.000 por él, una cifra que parecía excesiva, hasta que imaginé la cara de Emma al abrir la caja de caoba. Siempre había amado las cosas antiguas, los objetos con historia incrustada en sus mecanismos. Lo envolví en un paño de seda, cerré la caja de presentación y la guardé en el cajón del escritorio. La boda sería en 2 semanas, 14 días hasta caminar junto a mi hija por el pasillo de Ottavon Park y entregarla a Earl Boyd, un hombre al que conocía hacía 3 meses y que entendía menos con cada semana que pasaba. La casa se sentía demasiado silenciosa. Salí del despacho y me dirigí al salón, donde escuchaba la voz de Emma subir y bajar en una conversación animada. La voz grave de Earl marcaba el ritmo, amable, cálida, ese tono que usaba cuando quería algo. Estaban sentados juntos en el sofá, rodeados de muestras de tela y fotografías de arreglos florales. Emma levantó la vista cuando entré, el rostro iluminado con ese brillo particular de las novias. «Papá, dile a Earl que está equivocado con las orquídeas. Son elegantes, no pretenciosas». Earl me sonrió, fácil y ensayado. «Estoy en minoría. Las orquídeas se quedan». Había preparado la mesa más temprano, un hábito que conservé desde que mi esposa falleció. Me daba algo que hacer con las manos: alinear la cubertería con precisión, doblar las servilletas en triángulos. Nos reunimos en el comedor mientras el sol caía tras los robles del jardín, tiñendo la habitación de sombras ámbar. La cena comenzó con tranquilidad. Emma hablaba del lugar de la ceremonia, del cuarteto de cuerdas que había contratado, del menú que tanto le había costado elegir. Earl la sentía, hacía preguntas en los momentos oportunos, interpretando al novio atento. Lo observaba al otro lado de la mesa, notando cómo sus ojos se movían, calculando, analizando, midiendo, siempre con algo en mente. «La villa», dijo de repente, durante el postre, con un tono casual, como quien comenta el clima. «Ese lugar en la costa, casi no lo usas, ¿verdad? ¿Has pensado en ponerlo a trabajar? Los alquileres vacacionales están en auge. Podría hacerte los cálculos». Apreté la copa de vino. La villa llevaba 40 años en la familia. Mi esposa y yo habíamos pasado allí los veranos. Emma aprendió a nadar en ese mar, la villa se queda en la familia, respondí con voz controlada. No es un activo comercial. Algo parpadeó en el rostro de Earl. Su sonrisa siguió fija, pero los ojos se volvieron fríos, planos, como una máscara que se resquebraja un segundo antes de recolocarse. «Solo intento ayudarte a maximizar tu patrimonio», dijo, reclinándose en la silla con falsa naturalidad. «Has construido algo admirable. Alguien debería asegurarse de que siga creciendo». Emma rió, sin notar la tensión en el aire. «Earl siempre está pensando en inversiones. Papá, la florista confirmó que las orquídeas serán perfectas. Él me ayudó a elegirlas. Estoy seguro de que todo quedará hermoso», dije, poniéndome de pie. La silla chirrió sobre la madera. «Disculpen, tengo trabajo pendiente». No tenía trabajo. Solo una incomodidad que se enroscaba en mi pecho, apretando cada vez más. En el despacho, me senté en el sillón de cuero y miré el cajón donde guardaba el reloj antiguo. El regalo de pronto se sentía distinto,
menos como algo que daría a mi hija y más como algo que Earl estaba esperando reclamar. Se había mudado a mi casa 3 meses atrás, poco después del compromiso. Emma me pidió quedarse hasta encontrar un lugar propio, y acepté porque quería tenerla cerca, conocer al hombre que había elegido. Pero Earl se instaló como si el lugar le perteneciera. Su presencia se expandía, ocupando espacios que habían sido solo míos durante años. El comentario sobre la villa no había sido casual. Fue una prueba, un tanteo para medir cuánto podía empujar. Y la mirada que me lanzó cuando lo detuve, esa frialdad me reveló lo que realmente había detrás de su encanto superficial. Abrí el cajón y miré de nuevo la caja de caoba. 2 semanas. Podía mantener la calma por 2 semanas. Sonreír en la ceremonia, brindar por su futuro y luego verlos construir una vida lejos de mi casa y de mis bienes. Pero, aunque me repetía eso, sabía que Earl no tenía intención de irse. Había encontrado algo valioso aquí, y hombres como él no se alejan del valor. Cerré el cajón y apagué la lámpara del escritorio. La casa se hundió en la oscuridad, y me quedé allí un buen rato, escuchando la risa de Emma que flotaba por el pasillo, luminosa, inocente, completamente ajena a lo que yo empezaba a descubrir. La caja de caoba descansaba en el bolsillo de mi chaqueta, su peso me reconfortaba mientras cerraba el coche con llave. Me revisé 2 veces en el espejo retrovisor, ajusté la corbata, alisé las solapas y forcé una expresión de orgullo paternal. La luz de la mañana se filtraba entre los robles que rodeaban Otavon Park, dibujando sombras móviles sobre el camino. Dentro, el vestíbulo zumbaba con la llegada de los invitados. Reconocí rostros del mundo de los negocios, viejos conocidos de mis años en la tienda de antigüedades. Marcus Chen, de la casa de subastas, me estrechó la mano con firmeza. «Felicidades, Bernard. Emma es una novia afortunada». «Gracias, Marcus». El mismo intercambio se repitió mientras avanzaba entre la multitud. Apretón de manos, sonrisas, felicitaciones que aceptaba con cortesía ensayada. Se habían invitado cerca de 120 personas, y parecía que casi todas habían llegado temprano, llenando el elegante recinto con risas y conversaciones. El salón principal se abría ante mí, decorado con las orquídeas que Emma había defendido. Pétalos blancos caían de los altos arreglos florales, su elegancia innegable. Toqué la caja en mi bolsillo, planeando cómo entregarle el regalo en privado antes de la ceremonia. Un momento entre padre e hija antes de que todo cambiara. Emma estaba junto a Earl, recibiendo a los primeros invitados. Llevaba un vestido color perla, no el de novia aún, sino uno para la recepción previa. Me abrí paso entre los grupos de gente. Ella me vio acercarme. Su expresión cambió. Algo se tensó en su rostro y se apartó del grupo, avanzando hacia mí. Su mano se posó en mi codo, no con cariño, sino con firmeza, apartándome de los demás. «Papá», dijo en voz baja, apenas un susurro, aunque la tensión en su tono cortó el ruido ambiente. «Tienes que irte. Earl no quiere que estés aquí. Por favor, vete». Las palabras tardaron en procesarse. La miré, convencido de haber oído mal. «¿Qué? ¿Emma? ¿De qué estás hablando?» Sus dedos se aferraron con más fuerza a mi brazo. A nuestro alrededor sentí las miradas girarse, las conversaciones detenerse. Aquella escena se desarrollaba a la vista de todos los invitados cerca de la mesa de regalos, testigos involuntarios de lo que fuera que estaba ocurriendo. «Solo vete», dijo ella, más cortante ahora, con el rostro enrojecido. «No arruines esto para mí, por favor». Un dolor agudo me atravesó el pecho, inmediato, irradiando por el brazo izquierdo. Angina. El estrés había activado la condición de la que mi cardiólogo me había advertido. Mi mano se movió instintivamente hacia el corazón, pero me contuve, disimulando el gesto al ajustar mi chaqueta. No mostraría debilidad allí, no frente a esa gente, y menos ante Earl, que observaba desde el otro lado del salón con una expresión satisfecha, complacida, como un hombre admirando su propia obra. Aquella humillación había sido planeada, orquestada. «Entiendo»,
dije en voz baja, liberando las palabras con esfuerzo. No discutí, no supliqué ni pedí explicaciones. ¿Para qué? Todos observaban. Marcus Chen, los Johnson de 2 calles más abajo, colegas de la galería de Emma. Los veía registrar la escena, archivarla mentalmente como material de chisme para después. Caminé hacia la mesa de regalos, cada paso medido a pesar de la presión aplastante en mi pecho. Saqué del bolsillo la caja de caoba. La coloqué entre los demás paquetes envueltos. $12,000 de amor convertidos en un objeto más, perdido entre regalos impersonales. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida. La distancia pareció inmensa, interminable. Los susurros me seguían como una corriente. ¿Ese es su padre? ¿Por qué se va? ¿Qué pasó? Mantuve la cabeza erguida, el paso firme, negándome a apresurarme o tropezar. Finalmente, apareció el umbral. El estacionamiento. Mi coche, esperándome en el mismo lugar donde lo había dejado hacía 20 minutos, cuando aún era un padre preparándose para celebrar la boda de su hija. Dentro del vehículo, con las puertas cerradas y bloqueadas, busqué a tientas el pequeño frasco de nitroglicerina que guardaba en la guantera. Me temblaban las manos mientras colocaba la pastilla bajo la lengua. El sabor era amargo, químico. Cerré los ojos, esperando que el dolor disminuyera. A través del parabrisas veía el salón, elegante, costoso, lleno de personas que acababan de presenciar mi rechazo público. Mi hija había elegido a Earl por encima de mí. O quizás fue él quien decidió demostrar su poder, y Emma simplemente obedeció. El dolor en el pecho empezó a disiparse, reemplazado por algo más frío que cualquier medicina podía provocar: claridad. Fogo. Una comprensión afilada. Earl Boyd había diseñado todo: el momento, la exposición pública, la crueldad casual. Era un mensaje, una demostración de control. Llevaba 3 meses en mi casa, estudiando mis bienes, identificando lo que quería. Y ahora me había apartado, eliminado el obstáculo, reclamando todo como suyo. Pero cometió un error. Creyó que lo aceptaría, que me retiraría avergonzado, dejándole todo el terreno libre. Sentado en el coche, aún con las manos sobre el pecho, sentí que algo fundamental se movía dentro de mí. El padre herido seguía ahí, destrozado por perder a su hija. Pero junto a él emergía algo distinto, más frío, más firme, paciente. Earl Boyd había declarado la guerra. Solo que aún no sabía que yo ya entendía el campo de batalla. Encendí el motor y salí del estacionamiento, dejando atrás el lugar y a sus testigos. Pero no estaba huyendo. Me estaba reagrupando. Y sabía que al día siguiente, cuando Emma inevitablemente llamara, quizás para pedirme algo, las llaves de la villa, tal vez, para su luna de miel, sería el momento de empezar a descubrir quién era realmente Earl Boyd. El juego había cambiado. Ahora me tocaba mover a mí. La caja de caoba descansaba sobre mi escritorio, donde la había dejado horas atrás. El reloj antiguo dentro, devuelto desde la mesa de regalos por algún invitado bien intencionado que había averiguado mi dirección, me desafiaba con su perfección. $12,000 de artesanía que jamás llegaron a las manos de mi hija. Llevaba sentado allí desde que volví de la boda, observando el amanecer filtrarse por las ventanas del despacho, con el pecho aún oprimido por el dolor residual del ataque de angina del día anterior. No había logrado dormir. Mi mente repetía la escena una y otra vez: el susurro tenso de Emma, los invitados observando, la expresión satisfecha de Earl al otro lado del salón, la crueldad calculada de todo aquello. Cuando el teléfono sonó a media mañana, miré la pantalla durante 3 timbres antes de contestar. El nombre de Emma brillaba insistente. «Papá, queremos usar la villa para la luna de miel. ¿Puedes enviarme las llaves? Earl dice que la costa estará perfecta en esta época del año». Su voz era alegre, acelerada, llena del entusiasmo típico de una recién casada. No había disculpas, ni una sola referencia a lo ocurrido el día anterior, solo una exigencia sobre mi propiedad, formulada con la ligereza de quien pide azúcar para el café. No dije nada. El silencio se extendió entre nosotros,
roto solo por mi respiración y el ruido distante del tráfico en su lado de la línea. «Papá, ¿sigues ahí?» «La villa», respondí, con la voz cuidadosamente neutral. «¿Para su luna de miel?» «Sí». «¿Hay algún problema?» «Nos iríamos este viernes». «Viernes». Faltaban 5 días. Earl quería acceso inmediato a la propiedad de la costa, el lugar que la madre de Emma y yo habíamos construido juntos, donde pasamos veranos viendo a nuestra hija aprender a nadar en las aguas del Golfo. «Necesito prepararla primero», dije, cada palabra medida, deliberada. «No se han revisado los sistemas desde el invierno. Dame una semana». «¿Una semana?» Su decepción se notó al instante. «Supongo que está bien. Avísame cuando esté lista». Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada, sintiendo como algo frío y nítido se cristalizaba dentro de mí. Aquello no tenía nada que ver con el amor ni con una luna de miel. Earl ya estaba moviéndose sobre los bienes, evaluando, midiendo lo que podía reclamar. La humillación del día anterior había sido la jugada inicial. La petición de hoy, la continuación. Abrí el cajón del escritorio y saqué mi vieja agenda de cuero, aquella que había mantenido durante 40 años de contactos comerciales. Pasé las páginas hasta encontrar el número personal de Marcus Webb. Marcus administraba el Hotel Roosevelt y en una cena benéfica había mencionado que conocía gente capaz de manejar asuntos delicados con discreción. Respondió al segundo timbre. «Marcus, soy Bernard Mason. Necesito un favor». «Bernard», su voz mostró preocupación inmediata. «Escuché que pasó algo en la boda de tu hija. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas exactamente?» Me recosté en la silla, eligiendo las palabras con cuidado. Alguien que pueda investigar a una persona a fondo y con absoluta discreción. Hubo una pausa, luego respondió: «Conozco a alguien. Ex policía, ahora trabaja por su cuenta. Louis Morales. Es de fiar. ¿Quieres que te envíe su contacto? Por favor. Dame 10 minutos. Y, Bernard, ten cuidado con esto». «Lo haré». El mensaje llegó 8 minutos después. Nombre, dirección en Magazine Street, número de teléfono. Miré la información, sintiendo el primer indicio de algo que creí perdido desde ayer. No era esperanza exactamente, era propósito. Pasé el domingo haciendo la llamada, concertando la cita para el lunes por la mañana. Las horas avanzaron con una lentitud insoportable, pero las aproveché bien. Escribí todo lo que sabía sobre Earl, su llegada a la vida de Emma hacía 6 meses, el compromiso apresurado, su mudanza a mi casa, las preguntas casuales sobre mis propiedades, la humillación pública planeada, la exigencia descarada del día siguiente. Los patrones emergieron con claridad al verlo todo sobre el papel. Earl no era impulsivo. Cada movimiento había sido calculado, cada paso diseñado para acercarlo más a mis bienes mientras me aislaba de mi hija. El lunes por la mañana llegó lentamente. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que proyectara competencia y estabilidad. Louis Morales debía verme como un cliente serio, no como un padre desesperado buscando venganza. Llamé a Emma antes de salir. «La villa estará lista en una semana», le dije. «Necesito revisar bien todos los sistemas. La seguridad es lo primero». Suspiró, pero aceptó. «A Earl no le va a gustar el retraso». «Estoy seguro de que sabrá manejarlo», respondí, y terminé la llamada. En mi mano sostenía la libreta donde había anotado la información de Louis Morales. Era el primer paso concreto hacia la comprensión de lo que enfrentaba. La primera herramienta de un contraataque que apenas empezaba a tomar forma. Tomé el teléfono y marqué el número de Louis. Sonó 2 veces antes de que una voz grave contestara: «Morales». «Señor Morales, mi nombre es Bernard Mason. Marcus Webb me dio su contacto. Necesito contratar un investigador. Tengo tiempo el lunes por la mañana, 9 en punto, en Magazine Street», respondió. «Allí estaré», dije. Después de colgar,
Permanecí unos minutos más en el despacho, observando la caja de caoba que contenía el reloj rechazado. Luego me puse de pie, ajusté la corbata y me preparé para dar el primer paso activo en un juego que no había elegido, pero que me negaba a perder. El edificio en Magazine Street era modesto, de ladrillo rojo y ventanas angostas, el tipo de lugar donde suelen trabajar contadores o agentes de seguros. Encontré un espacio con parquímetro, introduje unas monedas y me quedé unos segundos en la acera, ordenando mis pensamientos antes de entrar. La oficina de Louis Morales estaba en el segundo piso. Subí las escaleras despacio, con el pecho recordándome el ataque de angina del sábado anterior en cada peldaño. En la puerta del rellano, un letrero simple decía: L. Morales, Investigaciones Privadas. Toqué. Está abierto, respondió una voz desde dentro. La oficina coincidía con el edificio, funcional, sin pretensiones. Un escritorio abarrotado dominaba el espacio, cubierto de carpetas, un monitor de computadora y pilas de papeles sostenidos por una taza de café. Tras el escritorio, un hombre de unos 50 años, con canas entre el cabello oscuro y ojos que me evaluaron en los 3 segundos que tardé en cruzar el umbral. Bernard Mason, dije, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, profesional. Louis Morales. Tome asiento. Me senté frente a él y coloqué mi tarjeta de presentación sobre el escritorio. La miró brevemente, entendí que estaba verificando mi credibilidad. Comerciante de antigüedades, empresario legítimo, no un paranoico persiguiendo teorías. ¿Qué exactamente necesita saber de este hombre?, preguntó, y agradecí su franqueza. Todo. Matrimonios anteriores, situación financiera, antecedentes penales, contactos actuales. Necesito saber con quién se casó mi hija. Louis tomó una libreta legal y empezó a anotar. Nombre: Earl Boyd, 38 años, agente inmobiliario. Afirma trabajar para Prestige Properties, en el centro. Le proporcioné los detalles metódicamente: la llegada de Earl hace 6 meses, el noviazgo relámpago, su mudanza a mi casa 3 meses después, las preguntas disfrazadas de curiosidad sobre mis propiedades. La boda fue el sábado, continué. Mi hija me pidió que me fuera antes de la ceremonia. Sus palabras exactas fueron: Earl no quiere que estés aquí. Al día siguiente me llamó para pedirme las llaves de la villa costera. Sin disculpas, sin explicación, solo una exigencia de acceso a la propiedad. El bolígrafo de Louis se movía con constancia sobre el papel. ¿Matrimonios previos?, preguntó sin levantar la vista. No lo sé. Por eso estoy aquí. ¿Situación financiera? Afirma ser exitoso. Conduce un BMW en leasing, viste ropa cara, pero nunca he visto evidencia de bienes reales. ¿Amenazas directas? Nada explícito, respondí tras una pausa, pero esta semana se mencionó a su hermano, Edwin Boyd, supuestamente abogado. Emma me llamó ayer diciendo que Edwin podría optimizar mis impuestos si aceptaba reunirme con él. El bolígrafo se detuvo. Louis levantó la mirada. Introducir a un abogado tan pronto después de la boda, eso es interesante. Dejó el bolígrafo y añadió: será una investigación completa. Toma tiempo. Mínimo 2 semanas, tal vez más, según lo que encuentre. El dinero no es el problema, dije. Lo importante es que sea exhaustiva. ¿Puede hacerlo? Me estudió por un momento, luego asintió. Puedo hacerlo. 2.000 de anticipo, 150 por hora, más gastos. Tendrá informes detallados, nada verbal. Todo por escrito y documentado. Saqué mi chequera, escribí el cheque sin dudar, lo arranqué y lo deslicé sobre el escritorio. Sus dedos ya lo tomaban antes de que terminara el movimiento. Sabrá de mí en un máximo de 2 semanas, dijo. Antes, si encuentro algo urgente. Nos dimos la mano otra vez. Salí con su tarjeta en el bolsillo y la primera chispa de algo parecido a la esperanza encendiendo mi pecho. La semana que siguió puso a prueba mi paciencia y mi determinación por igual. Earl intensificó su campaña de presión a través de Emma,
usándola como instrumento sin que ella lo notara. El miércoles me llamó preguntando por los documentos de la villa. Earl quiere saber sobre la escritura, dice que es por motivos de seguro. Mi seguro está al día, respondí con tono calmado. El jueves llegó otra llamada. Papá, el hermano de Earl, Edwin, realmente podría ayudarte con los impuestos. Es una consulta gratuita. Tengo mi propio abogado, Emma, pero gracias. Está siendo difícil, replicó, frustrada. Solo intentamos ayudarte. Me las arreglo bien. La villa necesita más tiempo. Te avisaré. La llamada del viernes tuvo un tono que no había escuchado antes. Earl dice que no confías en nosotros. Colgó antes de que pudiera responder. Después de cada conversación, me sentaba en el escritorio y añadía una entrada al registro que había comenzado el lunes por la tarde. Fecha, hora, contenido de la llamada, cada petición, cada insinuación. El patrón era innegable. Earl estaba cerrando el cerco, usando a mi hija como intermediaria mientras posicionaba a su hermano abogado como el siguiente punto de presión. El sábado llegó sin contacto alguno. Pasé el día en mi tienda, sumergido en tasaciones y charlas con clientes, cualquier cosa que me ayudara a no pensar en la espera. El domingo transcurrió igual, cada hora arrastrándose hacia el plazo de 2 semanas que Morales me había prometido. El lunes trajo otra llamada de Emma. La villa, papá, ya ha pasado una semana. Necesito unos días más, dije. Hay reparaciones que hacer. Queremos ir este fin de semana. Lo entiendo, pero no voy a darte las llaves de una propiedad que no está en condiciones seguras. El silencio que siguió fue tenso, peligroso. Está bien, dijo al fin, pero Earl se está impacientando. Cortó. Anoté la entrada en mi registro, destacando la mención explícita de la impaciencia de Earl y la amenaza implícita en su tono. Me recosté en la silla, repasando la línea de tiempo documentada. Presión, manipulación, escalada. El cerco se estrechaba a mi alrededor. Cada llamada era una vuelta más de la tuerca. Pero en algún lugar de Magazine Street, Lois Morales estaba indagando en el pasado de Earl Boyd. Y con cada día que pasaba, me acercaba más a entender contra qué estaba luchando realmente. Morales había dicho 2 semanas. Podía resistir tanto. Debía hacerlo. El reloj antiguo en mis manos era francés, de alrededor de 1920. El mecanismo de bronce seguía intacto bajo la carcasa deslustrada. Estaba catalogando el inventario de primavera cuando sonó el teléfono. Lois Morales. Habían pasado 2 semanas desde nuestra primera reunión. 2 semanas manteniendo la tienda, recibiendo las llamadas cada vez más frustradas de Emma y documentando cada táctica de presión en mi registro. Dejé el reloj a un lado y entré en mi oficina privada antes de contestar el teléfono. Señor Mason, tengo hallazgos preliminares. La voz de Morales tenía ese tono medido, urgente, que empezaba a reconocer. Necesitamos reunirnos. ¿Encontró algo? Varias cosas. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Miré mi reloj. 2:30. Estaré allí en 30 minutos. Cerré la tienda, giré el cartel a cerrado y conduje por el tráfico del barrio francés hasta Magazine Street. Mis manos se aferraban al volante con más fuerza de la necesaria. Había esperado esa llamada, pero ahora que había llegado, la aprensión se mezclaba incómodamente con la sensación de confirmación que ardía en mi pecho. Las escaleras hacia la oficina de Lois me resultaban familiares ya. La subí más rápido que la primera vez y empujé la puerta marcada L. Morales, investigaciones privadas, sin siquiera tocar. Lois estaba detrás de su escritorio desordenado. Frente a la silla vacía había colocado una carpeta manila con precisión. Me indicó que me sentara. Me acomodé y tomé la carpeta con las manos firmes, aunque la abrí despacio, preparándome para el golpe. Earl Boyd tiene un patrón, dijo Morales, con un tono clínico. 3 matrimonios, ninguno terminó bien. El primer documento mostraba una licencia matrimonial del año 2008, seguida de una solicitud de anulación.
Leí el lenguaje legal: fraude, tergiversación de situación financiera, ocultamiento de deudas previas. El segundo matrimonio duró 3 años antes del proceso de divorcio. Motivos: infidelidad, mala conducta financiera, abuso emocional. El tercer matrimonio terminó con una muerte, añadió. Levanté la vista bruscamente. Oficialmente, se dictaminó como un accidente, aclaró Lois al ver mi expresión. Pero la investigación fue exhaustiva. La compañía de seguros se resistió al reclamo durante 8 meses antes de pagarlo. Fraude, infidelidad, muerte. Dejé los papeles con cuidado sobre el escritorio. ¿Y Emma? ¿Cuál de esos matrimonios sería el de ella? El cuarto, respondió Morales. Pero hay más. Empujó otro documento hacia mí: informes crediticios, estados de cuenta. Tiene $47,000 en deudas, dijo. 2 compañías de crédito, múltiples agencias de cobranza. Su hermano, Edwin, lo ayuda a evadir a los acreedores mediante maniobras legales, amenazas de bancarrota y juegos de jurisdicción. Estudié las cifras: tarjetas al límite, una cascada de pagos atrasados y moras. Earl vestía ropa cara, conducía un BMW, proyectaba éxito, pero todo estaba financiado con promesas que nunca pensó cumplir. Y esto, añadió Morales, sacando una fotografía. Mostraba a una mujer entrando en un edificio de apartamentos, cabello oscuro, unos 40 años, cargando bolsas del supermercado. María Morales, dijo. Sin relación conmigo. Earl la visita regularmente 2 veces por semana, los martes y los viernes. Su apartamento está en Mid-City. ¿Mientras está casado con mi hija? Mientras está casado con su hija, confirmó Lois. He documentado 6 encuentros en las últimas 2 semanas. Siempre el mismo patrón: llega a las 7, se va alrededor de las 10. Coloqué la fotografía junto a los documentos matrimoniales y financieros. La evidencia se extendía frente a mí como un mapa de destrucción deliberada. Mis instintos habían sido correctos, pero la realidad era peor de lo que había imaginado. Earl no era solo un manipulador. Era un depredador con método, y Emma era su víctima actual. Necesito fotografías, dije, alzando la vista. Todo, entrando al edificio, saliendo, imágenes claras de ambos. Evidencia que resista en un tribunal. Lois asintió lentamente. Eso es trabajo de vigilancia. Lleva tiempo y cuesta. 3 semanas como mínimo, quizá 4. Tengo que captarlos juntos, obtener documentación clara y establecer el patrón sin lugar a dudas. Saqué mi chequera, con el bolígrafo ya preparado. No me importa cuánto cueste. Consígame pruebas que valgan en un tribunal. Hablamos de muchas horas adicionales, advirtió. ¿Cuánto desea adelantar? Escribí el cheque mientras hablaba. Lois mencionó una cifra. Lo redacté sin vacilar, lo arranqué y lo deslicé por el escritorio, junto a la carpeta y las fotos. Morales tomó el cheque y me miró con atención. Entienda que esto lleva tiempo. Él no puede saber que lo vigilan. Necesito ser invisible. Lo entiendo, respondí. Haga lo que tenga que hacer. Nos dimos la mano. Reuní copias de todo: los registros matrimoniales, los informes de deuda, las notas de vigilancia, la fotografía de la mujer entrando al edificio. Evidencia de que mi hija se había casado con un hombre que ya había hecho esto antes, que lo estaba haciendo otra vez y que seguiría haciéndolo hasta que alguien lo detuviera. Salí de la oficina de Lois con la carpeta bajo el brazo. 3 semanas me parecían manejables cuando llegué al coche. Me equivoqué. La carta certificada llegó menos de 1 semana después. La firmé en la puerta de mi casa, reconociendo de inmediato el remitente: Edwin Boyd, abogado. El pecho se me tensó mientras llevaba el sobre al despacho. La carta era exactamente lo que había esperado, y temido. Membrete legal formal, 3 páginas de jerga pseudo-jurídica diseñadas para intimidar más que informar. La leí 3 veces, subrayando las frases clave:
leyes de herencia forzosa en Luisiana, reclamación legítima sobre bienes familiares, transferencia voluntaria recomendada, posibles complicaciones legales si se disputa. La exigencia central era simple: transferir voluntariamente la villa costera a Emma como regalo de bodas, para evitar desafortunados procedimientos legales que podrían tensar las relaciones familiares e implicar gastos sustanciales para todas las partes. Una intimidación elegantemente redactada. Edwin sabía cómo usar el lenguaje legal como arma contra quien desconociera las leyes estatales. Tomé el teléfono y marqué la oficina de Richard Chen. Richard había manejado mis asuntos legales durante 15 años. Contratos, transferencias de propiedad, registros corporativos. Su asistente respondió: «El señor Chen está con un cliente. ¿Desea que le devuelva la llamada? Dígale que es Bernard Mason. Es urgente. Le llamará en menos de una hora». Pasé esa hora analizando la carta de Edwin, escribiendo notas en los márgenes, identificando cada amenaza e insinuación. Para cuando el teléfono sonó, ya tenía una estrategia completa. «Bernard, ¿qué ocurre?». La voz de Richard transmitía preocupación inmediata. «Richard, necesito tu experiencia. Recibí una carta de un abogado que hace reclamaciones sobre la ley de herencia forzosa de Luisiana». «¿Qué tipo de reclamaciones?». Leí en voz alta los fragmentos relevantes. El silencio de Richard se volvió más pesado a medida que avanzaba. «¿Quién envió eso?», preguntó finalmente. «Edwin Boyd». «Lo conozco. Eso no es derecho, es teatro. Explícate». «La herencia forzosa solo aplica después de la muerte. Bernard, estás muy vivo y tienes control total sobre tu patrimonio. Esa carta no tiene ninguna validez legal». El alivio me recorrió, seguido de una ira fría. Edwin lo sabía. Earl también. Confiaban en mi ignorancia, esperando que cediera ante el peso de un papel con apariencia oficial. Entonces, ¿puedo ignorarla? No ignorarla, responderla. Redactaré una carta dejando claro que conocemos la ley y que no nos dejaremos presionar. Hizo una pausa. «Pero Bernard, si están intentando reclamar tu herencia, deberías considerar una reestructuración. ¿Actualizaste tu testamento recientemente? No en 8 años. ¿Qué recomiendas? Crea un fideicomiso para la villa. Sáquela de tu patrimonio. Modifica tu testamento para proteger el resto de tus bienes. No es barato. Hablamos de entre 8 y 12 mil dólares y alrededor de un mes de trabajo. Pero hará que todo sea a prueba de balas». Saqué del archivo cerrado los documentos de planificación patrimonial y los extendí junto a la carta amenazante de Edwin. Ofensiva y defensa al mismo tiempo. «Hazlo», dije sin dudar. «Todo. ¿Cuándo puedes empezar?» «Hoy mismo. Haré que mi asistente prepare tus documentos». Hizo una pausa. «Bernard, ¿qué está pasando realmente?». Elegí mis palabras con cuidado. «Mi yerno no es quien mi hija cree que es. Estoy tomando medidas para proteger lo que he construido». «Entendido», dijo Richard. «Empezaré de inmediato. Espera un borrador para revisar la próxima semana». Tras colgar, me quedé sentado en el escritorio. A un lado, la carta de Edwin. Al otro, mis archivos de patrimonio. Y en el cajón con llave, la carpeta Manila de Morales. Ahora estaba librando una guerra en varios frentes. Reunía pruebas contra Earl mientras reforzaba mis defensas legales. Abrí mi registro de presión y añadí una nueva entrada con detalles precisos: fecha, hora, demandas específicas de la carta de Edwin y mi respuesta a través de Richard. La documentación crecía semana a semana, un registro cronológico de la campaña de acoso y manipulación de Earl. 3 semanas hasta que Lois tuviera las fotografías. 4 semanas hasta que Richard terminara la reestructuración del fideicomiso. Tenía que resistir hasta que ambas piezas encajaran. Mi teléfono vibró. El nombre de Emma apareció en la pantalla. Dejé que la llamada pasara a buzón de voz. Esperé, luego escuché su mensaje. «Papá, Edwin dice que recibiste su carta».
Esto no tiene por qué ser complicado. Solo danos la villa y podremos dejar atrás toda esta tensión. Earl y yo queremos tener una buena relación contigo, pero lo estás haciendo imposible. Su voz transmitía frustración, pero debajo percibí algo más, incertidumbre, quizá confusión. No entendía lo que estaba pasando, porque Earl no le había dicho la verdad sobre nada. Guardé el mensaje y añadí una nota a mi registro. La evidencia se acumulaba en múltiples formas: amenazas legales, llamadas de presión, patrones de manipulación. Cuando llegara el momento, necesitaría todo eso. El juego de espera continuó. Richard trabajaba en el fideicomiso. Lois reunía las pruebas fotográficas. Earl y Emma seguían presionando con creciente insistencia, sin saber que yo estaba construyendo un caso capaz de desmantelar todo lo que intentaban levantar. Solo tenía que aguantar un poco más. Revisaba los documentos fiscales trimestrales en mi escritorio cuando sonó el teléfono. Era Lois Morales. Habían pasado 3 semanas desde que autoricé la vigilancia. 3 semanas manteniendo mis rutinas, mientras la presión de Earl y Emma aumentaba. Señor Mason, tengo el informe completo, dijo Lois con un tono de satisfacción profesional. 47 fotografías, transcripciones de audio, todo documentado. ¿Cuándo puede pasar por la oficina? Esta tarde, respondí. 1 hora después, estaba sentado en su caótica oficina, viendo cómo desplegaba foto tras foto sobre el escritorio. Earl y su amante en un restaurante de Metairie, las manos entrelazadas. Earl entrando al edificio de apartamentos, con sello horario, 7:15 de la tarde. Earl y la mujer abrazados en su balcón, la intimidad innegable. El coche de Earl aparcado toda la noche frente al edificio, fotografiado a medianoche y otra vez al amanecer. 3 semanas de vigilancia, dijo Lois, ordenando las imágenes cronológicamente. 47 fotografías útiles. Es constante. Martes y viernes, siempre en el mismo complejo de apartamentos. Examiné cada imagen con atención. Son claras. No hay duda. Ninguna, confirmó. Morales sacó una pequeña grabadora digital y presionó play. Una voz femenina emergió, captada desde fuera de una puerta de apartamento. Cuando él arregle lo de la herencia, ya no tendremos que escondernos. Me prometió que por fin podríamos estar juntos. Levanté la mirada con brusquedad. Ella sabe que él se casó por dinero. Forma parte del plan. Lois deslizó otra carpeta por el escritorio. Registros judiciales de sus matrimonios anteriores. Copias certificadas. El patrón es idéntico cada vez. Cortejo relámpago, matrimonio, acceso financiero, luego divorcio o reclamo de seguro. Abrí la carpeta y examiné los documentos. 3 matrimonios antes de Emma. Cada uno, una campaña calculada. La evidencia era exhaustiva, metódica, irrefutable. Tras un largo silencio, pregunté, ¿cuánto te debo? El paquete completo, 6.200. Incluye fotografías, transcripciones, copias certificadas de documentos y mi informe final. Escribí el cheque sin dudar, lo arranqué y lo deslicé hacia él. Lois me entregó el dossier completo en una carpeta de cuero. Fotografías, grabaciones, estados financieros, documentos judiciales. Todo lo que necesitaba. Lo llevé a mi coche como si transportara algo frágil. Lo coloqué cuidadosamente en el asiento del pasajero. Esa noche, en mi estudio, extendí las fotografías sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara. Cada imagen contaba una parte de la historia, la doble vida de Earl, documentada en 47 momentos de traición calculada. Seleccioné las más contundentes: Earl y su amante besándose fuera de un restaurante, Earl saliendo del apartamento al amanecer, sus manos entrelazadas en una cafetería. Luego organicé los documentos de respaldo, registros matrimoniales con sellos oficiales, estados financieros que mostraban su deuda, la transcripción del audio donde ella mencionaba la herencia. A la mañana siguiente, llamé a Emma. La villa está lista, dije con tono neutral.
Tú y Earl pueden usarla cuando quieran. Su sorpresa fue inmediata. ¿De verdad, papá? ¡Qué maravilloso! ¿Podemos ir hoy? Perfecto. Me aseguraré de que todo esté preparado. Las llaves estarán en el lugar de siempre, sobre la encimera de la cocina. Gracias. Sé que las cosas han estado tensas. Quizá esto sea un nuevo comienzo. Tal vez, respondí con cautela. Colgué y miré el dossier sobre el escritorio. Luego tomé mis llaves y la carpeta de cuero y conduje hasta Bay St. Louis. La villa reposaba silenciosa frente a la costa, las olas visibles a través de las ventanas. Entré y fui directo a la cocina. La mesa, amplia y de madera maciza, estaba colocada justo donde la luz de la mañana la bañaría por completo. Limpié la superficie y comencé a disponer todo con precisión deliberada. Primero las fotografías centrales, las que mostraban a Earl y su amante en una intimidad innegable. Alrededor, en forma de abanico, los documentos de respaldo, registros judiciales con sellos oficiales, estados financieros, el resumen de la grabación de audio. Finalmente, coloqué una nota escrita a mano en el centro sobre la fotografía más clara, Earl abrazando a la mujer frente a su edificio. La nota era simple. Emma, lamento que tengas que conocer la verdad de esta forma, pero debes saber con quién estás viviendo. Tu padre. Me aparté para observar la escena. La luz matinal caería directamente sobre la mesa. Ella entraría, iría a la cocina. Todos lo hacían primero, y lo vería todo de inmediato. Sin forma de pasarlo por alto. Sin posibilidad de malinterpretarlo. Cerré la puerta con llave y conduje de regreso a Nueva Orleans. La trampa estaba tendida. Solo quedaba esperar a que se activara. El mensaje de Emma llegó el viernes por la noche. En la villa, es perfecta. 3 signos de exclamación seguidos de un corazón. Miré la pantalla en mi estudio, sin responder. No había nada que decir todavía. Ella aún no había ido a la cocina. El sábado transcurrió en un silencio insoportable. Intenté trabajar en la tienda, pero no dejaba de mirar el teléfono, imaginando escenarios. ¿Habría encontrado las fotos? ¿Estaría enfrentando a Earl? ¿Llorando? ¿Yéndose? La incertidumbre era peor que cualquier respuesta. Cerré temprano, regresé a casa y caminé de un lado a otro en el estudio. Sentía el pecho oprimido, sin saber si era angina o ansiedad. Tomé una pastilla de nitroglicerina como precaución, me senté y miré el teléfono fijo. Al caer la tarde, ya no pude más. Levanté el teléfono 3 veces antes de decidirme a llamar. Sonó 4 veces, 5, hasta que pasó a buzón de voz. Cariño, ¿cómo va la escapada? Dije con voz neutra. Solo quería saber cómo están. Llámame cuando puedas. El domingo trajo más silencio. Apenas dormí la noche anterior, imaginando cada posible reacción. Por la tarde, cuando ya consideraba conducir hasta la villa, el teléfono finalmente sonó. La voz de Emma temblaba. Papá, encontré lo que dejaste en la mesa. Apreté el teléfono con fuerza. Necesito tiempo para pensar, continuó, para asimilarlo. Un largo silencio se llenó solo con su respiración, y con lo que podría haber sido un llanto contenido. No puedo hablar ahora, dijo finalmente. Estoy aquí cuando estés lista, respondí en voz baja. Tengo que irme. Colgó de golpe. Me quedé sentado en mi escritorio, el teléfono aún en la mano, obligándome a no volver a marcar. Ya había visto las pruebas. Estaba procesándolo. Tenía que dejarla enfrentar la verdad por sí misma, aunque cada instinto paternal me gritara que condujera hasta la villa en ese mismo momento. El lunes por la mañana, el teléfono sonó a las 9:15. El nombre de Emma apareció en la pantalla. Contesté antes del segundo timbrazo. Su voz estaba rota, las palabras tropezaban entre sollozos. Vi las fotografías el sábado por la mañana. Fui a la cocina a preparar café y estaban ahí, todas esparcidas sobre la mesa. Esas imágenes de Earl con esa mujer. Al principio no lo creí.
Pensé que tú, no sé, las habías falsificado. Guardé silencio, dejándola hablar. Se las mostré a Earl. Se volvió loco, papá. Gritó que tú lo habías inventado todo. Que querías destruirnos porque estabas amargado y solo. Dijo que contrataste actores, que fabricaste todo. Quería creerle. Quería hacerlo con todas mis fuerzas. ¿Qué cambió? Pregunté con suavidad. El sábado por la noche, él se durmió. Yo no pude. No podía dejar de pensar en esas imágenes, así que volví a mirar los documentos. Registros judiciales de sus otros matrimonios, fechas, nombres de mujeres que nunca había escuchado, sellos oficiales del tribunal. Eso no se puede falsificar, ¿verdad? No, no se puede. Y esa transcripción, su voz se quebró, donde la mujer habla de que, después de la herencia, podrán estar juntos cuando él obtenga lo que le corresponde. Eso soy yo, ¿verdad? Yo soy la herencia que él estaba esperando. Sí. Un largo silencio, roto solo por su llanto. El domingo por la mañana le dije que quería divorciarme. Continuó. Primero trató de convencerme, dijo que tú me habías manipulado. Luego se enfureció, empezó a gritarme, me amenazó. Dijo que me arrepentiría, que su hermano se aseguraría de que lo perdiera todo. Y después simplemente empacó sus cosas y se fue. Eso fue hace 1 hora. Cerré los ojos, imaginando cada escena. ¿Cómo estás? Pregunté. ¿Cómo no pude verlo? Su voz era pequeña, perdida. ¿Por qué no vi lo que era realmente? Porque querías creer en algo hermoso, respondí despacio. Y eso no es debilidad, Emma. Eso es esperanza. Otro silencio, más breve esta vez. ¿Puedes venir por mí? No quiero quedarme sola aquí. Ya estaba alcanzando las llaves del coche. Ya voy en camino. El trayecto hasta Bay St. Louis me tomó 55 minutos. Encontré a Emma sentada en el porche de la villa, aún con la ropa que probablemente había llevado desde el sábado, una carpeta en el regazo que contenía parte de las pruebas. Al verme llegar, levantó la cabeza, y la expresión en su rostro, una mezcla de devastación y alivio, rompió algo dentro de mí que había mantenido bajo control durante semanas. Salí del coche y subí los escalones. Ella se puso de pie, la carpeta cayó de su regazo y los papeles se esparcieron por el porche. Ninguno de los dos se molestó en recogerlos. Lo siento, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto por no haberte escuchado. La abracé, sintiendo cómo temblaba contra mi hombro. Estás a salvo ahora. Eso es lo que importa. Nos quedamos así varios minutos, padre e hija, mientras las pruebas de la traición de Earl Boyd revoloteaban a nuestro alrededor, llevadas por la brisa del Golfo. La trampa había funcionado. La verdad había salido a la luz. Pero al sostener a mi hija destrozada, no sentí satisfacción. Solo la dura necesidad de lo que había tenido que hacer. De vuelta en la mansión, Emma se sentó frente a mí en mi estudio, en la misma silla donde Earl se había sentado meses antes, fingiendo casualidad mientras me sonsacaba sobre la villa. Ahora, ella sostenía la carpeta con las pruebas sobre el regazo, las fotografías asomando por el borde abierto, el rostro marcado por el agotamiento y una vergüenza tan profunda que parecía haberla envejecido. En la boda, dijo con lágrimas cayendo en silencio. Te pedí que te fueras. Dije que Earl no te quería allí. Te elegía él sobre ti, delante de todos los que nos conocen, tus amigos, tus colegas, la gente que me vio crecer. Puse mi mano sobre la suya, sintiendo sus dedos fríos a pesar del calor de junio. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos antes de hablar. No sabías quién era realmente, dije con cuidado. Pero yo intenté advertirte. Su voz se quebró del todo. La forma en que lo mirabas durante la cena, las preguntas que le hacía sobre su trabajo y su familia, lo vi, papá. Vi tu preocupación, y aún así ignoré todas las señales porque pensé que estaba siendo sobreprotector. Te acusé de no querer que fuera feliz. Querías creer en algo hermoso, repetí, apretando su mano.
Eso no es un fallo, hija. Es naturaleza humana. Eso es esperanza, y la esperanza no es debilidad. Lo siento, papá, sollozó. Lo siento tanto, de verdad. Ya estás en casa, le respondí con calma. Arreglaremos esto. Eso es lo que importa ahora. Se quedó en la mansión desde entonces, durmiendo en su antiguo cuarto, el mismo que había abandonado cuando se casó con Earl. A veces la oía llorar por las noches, un sonido apagado que atravesaba las paredes y me oprimía el pecho de rabia por lo que ese hombre le había hecho. Los siguientes 3 días trajeron llamadas de Earl, primero al teléfono de Emma, al que yo tenía permiso para acceder. Me senté en mi escritorio documentando cada mensaje en mi registro de presión, observando su estrategia evolucionar en tiempo real, del encanto a la manipulación hasta llegar a amenazas apenas disfrazadas. Primer mensaje, lunes por la mañana, tono confundido y suplicante. Emma, cariño, esto es una locura. Tu padre tergiversó todo. Esas fotos, puedo explicarlas, no es lo que parece. Llámame, por favor. Te amo. Segundo mensaje, martes por la tarde, acusador y manipulador. Emma, estás cometiendo un gran error. Tu padre te está manipulando. Siempre estuvo en contra nuestra. No soporta verte feliz porque él no puede estarlo. No dejes que destruya lo que construimos juntos. Tercer mensaje, miércoles por la noche, abiertamente amenazante. Bien, no llames si no quieres, pero te vas a arrepentir. Tú y tu padre. Mi abogado dice que tenemos opciones. Edwin asegura que hay formas de hacer que esto les cueste caro. Guardé cada mensaje, con su hora y resumen, construyendo un caso de acoso si fuera necesario. Después llegaron las cartas de Edwin, entregadas por mensajero en gruesos sobres Manila con el sello de su bufete. Exigencias de compensación por daño emocional, reclamos por afectación a la reputación y al prestigio profesional de Earl, amenazas de demandas por difamación e infligir intencionalmente angustia emocional. Las archivaba metódicamente en una carpeta marcada, amenazas legales sin valor, sin responder. Richard Chen manejaba toda la correspondencia, respondiendo con precisión quirúrgica. Aquellas demandas carecían de fundamento legal y cualquier acoso adicional derivaría en contrademandas. A mediados de junio, Richard llamó con una noticia que alivió un peso que había llevado durante meses. Estaba en mi estudio revisando los reportes trimestrales de la tienda cuando su nombre apareció en la pantalla del teléfono. El fideicomiso está completado, dijo sin rodeos. La villa ya no forma parte de tu patrimonio, dijo Richard con tono sereno. El Nuevo Testamento está firmado, con testigos y archivado. Eres intocable, al menos en lo legal. Ni Earl ni Edwin podrán tocar tus bienes ahora. Si hubiera obtenido acceso antes de todo esto, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Habría encontrado el establo vacío, respondió Richard. Todo lo que posees está protegido mediante la estructura del fideicomiso. Les tomaría años de litigio siquiera intentar romperlo, y aún así perderían. Hubo una breve pausa antes de que preguntara, ¿cómo está Emma? Mejor de lo esperado, contesté. Presentará la demanda de divorcio la próxima semana. Ya tiene todas las pruebas. Bien, dijo él con satisfacción. Los tribunales de Luisiana no miran con buenos ojos el fraude, especialmente el matrimonial. Con esta documentación, será un proceso sencillo. Difícil emocionalmente, pero sencillo en lo legal. Emma se reunió con Diane Foster el lunes siguiente, una abogada de divorcios recomendada por Richard. 40 y tantos años, mirada aguda y reputación de ser implacable en casos de fraude. Me senté junto a Emma en la oficina de Diane, en el centro de la ciudad, mientras ella revisaba el dossier de pruebas que había preparado Louis Morales. Observé cómo su expresión pasaba del interés profesional a una indignación contenida, casi justa. 47 fotografías tomadas durante 3 semanas, dijo Diane, desplegando algunas sobre el escritorio. Grabaciones de audio donde su amante menciona explícitamente esperar la herencia.
3 matrimonios previos con patrones documentados de fraude y manipulación financiera. $47.000 en deudas ocultas. Levantó la vista hacia Emma con una mezcla de compasión y firmeza. Este hombre es un depredador profesional con un método refinado. Eres la 4ª víctima conocida. ¿Puedes reclamar algo?, preguntó Emma en voz baja, temblorosa. La casa, la propiedad de mi padre, ¿algo del matrimonio? Estuviste casada menos de 3 meses, respondió Diane. Todo es patrimonio prematrimonial. La ley de Luisiana es muy clara en eso. Y con esta evidencia de intención fraudulenta, las grabaciones, el patrón, las deudas ocultas, se irá sin nada, salvo lo que trajo consigo, sus mentiras y sus deudas. Luchará, murmuró Emma. Lo volverá algo feo. Que lo intente, respondió Diane con una sonrisa fría y profesional. Este caso se defiende solo. Cuando el juez vea estas fotografías, se acabó. He manejado cientos de divorcios, y este es el caso más documentado de fraude matrimonial que he visto. Los papeles del divorcio se presentaron a finales de junio. Estaba en mi estudio revisando hojas de inventario cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. Por la ventana, vi a Earl bajar de un vehículo que no reconocí, probablemente prestado, ya que el BMW había sido recuperado por la compañía de arrendamiento. Había vuelto para recoger algunas pertenencias que había dejado atrás. La oficial encargada de entregarle los documentos, una joven con un portapapeles, se acercó por el sendero. Observé el rostro de Earl mientras aceptaba el sobre y firmaba el recibo. Su expresión pasó de la confusión al asombro y luego al furor. Su piel se volvió pálida como el papel, para enseguida teñirse de rojo hasta el cuello. Miró hacia la casa, y durante un instante nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. No retrocedí. Mantuve la mirada fija hasta que él desvió la suya, arrugando el sobre en su puño. Julio trajo el contraataque de Earl a través de su abogado, no Edwin, que no podía representarlo por conflicto de intereses en un caso de divorcio familiar. La propuesta de acuerdo llegó por correo certificado un martes por la mañana. Solicitud de división de bienes, pensión compensatoria, indemnización por inversión emocional en la relación y oportunidades profesionales perdidas durante el matrimonio. Era una fantasía, desesperación disfrazada de estrategia legal. Diane respondió enviando a su abogado el paquete completo de evidencia, cada fotografía, cada grabación, los registros certificados de sus matrimonios anteriores, los documentos financieros que probaban sus deudas ocultas y su relación extramatrimonial durante el matrimonio con Emma. La demanda de acuerdo desapareció silenciosamente después de eso. Sin respuesta, sin más comunicaciones, sin propuestas revisadas. El abogado de Earl había visto lo que defendía, y no quiso tener parte en ello. Aparte de la ética profesional, era un caso imposible de ganar. A finales de julio, llegó la notificación de la audiencia. 15 de agosto, 10 de la mañana, Tribunal del Distrito de Orleans Parish. Audiencia final de divorcio. Dejé el documento sobre el escritorio y lo observé largo rato. 4 meses y medio desde la boda. 4 meses y medio de investigación, recolección de pruebas, maniobras legales y paciencia meticulosa. El final se acercaba. No era venganza, sino justicia. No destrucción, sino protección. Nunca había querido dañar a Earl. Solo quería mantenerlo lejos de mi hija, impedir que reclamara lo que nunca le perteneció, exponerlo por lo que realmente era para que no pudiera hacerle lo mismo a otra persona. Las semanas previas a la audiencia transcurrieron en una calma cuidadosa. Emma se mantuvo cerca, sanando poco a poco, redescubriendo quién era antes de que él entrara en su vida. Volvimos a cenar juntos. Conversaciones tranquilas, sin mencionar a Earl ni el divorcio. Solo temas normales, su trabajo en la galería, mis antigüedades, la rutina diaria. Las llamadas de Earl cesaron después de que su abogado revisó las pruebas. Las cartas amenazantes de Edwin también se detuvieron tras la última advertencia de Richard sobre acciones legales por acoso. La casa volvió a sentirse en paz. La tensión sofocante que la había envuelto desde diciembre se disipaba al fin,
como la niebla al amanecer bajo la luz del sol. Agosto llegó con el calor sofocante del verano en Luisiana, y con la fecha del juicio cada vez más cerca. La noche antes de la audiencia, planché mi traje con cuidado meticuloso, coloqué la corbata sobre la silla, lustré mis zapatos. Me preparé con el mismo método que había aplicado a cada paso de esta larga batalla. Al día siguiente, el sistema judicial pondría el sello final a todo mi esfuerzo. El reconocimiento oficial de que Earl Boyd había cometido fraude, la disolución definitiva de su vínculo con mi hija y la protección legal que ella merecía. Esa noche, me quedé de pie en mi estudio mirando la caja de caoba que contenía el reloj antiguo que nunca llegó a manos de Emma el día de su boda. Mañana, después de la audiencia, se lo entregaría por fin. No como regalo de boda, sino como símbolo de restauración, tiempo recuperado, futuro restituido. El pasillo del tribunal de Orleans Parish se sentía fresco pese al calor abrasador que subía del pavimento exterior. La luz matinal entraba por los ventanales, proyectando sombras geométricas sobre los suelos de mármol pulido por décadas de pasos. Emma estaba sentada junto a mí en un banco de madera, las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos de tensión. Puse mi mano sobre su hombro y sentí la rigidez de sus músculos. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Asintió, pero su voz la delató. Solo quiero que esto termine. Quiero que él quede fuera de mi vida, oficialmente, legalmente, para siempre. Pronto lo estará, le aseguré. La gente pasaba frente a nosotros, abogados con portafolios, familias hablando en voz baja, funcionarios revisando expedientes, el engranaje de la justicia avanzando con su inevitable burocracia. Diane Foster apareció, segura, con un traje azul marino que proyectaba autoridad profesional. Llevaba un maletín de cuero que sabía contenía copias de todo, las fotografías, las grabaciones, los documentos judiciales. Ya están aquí, anunció al sentarse junto a Emma. Earl y su abogado acaban de registrarse abajo. Recuerden, esto será en gran parte un trámite. La evidencia habla por sí sola. Solo responde con sinceridad si el juez te pregunta algo directamente, pero espero que sea rápido. Earl apareció al fondo del pasillo, acompañado por un hombre con un traje mal ajustado. Su abogado, alguien a quien no reconocí. Earl parecía disminuido, como si los últimos meses lo hubieran encogido físicamente. Más delgado, envejecido, sin rastro del aire arrogante y confiado que alguna vez lo rodeó. Sus ojos encontraron los míos a unos 12 metros de distancia. No desvié la mirada. No hubo satisfacción ni rencor, solo una serenidad firme, la certeza de que, finalmente, la justicia estaba por llegar. Él apartó la mirada primero. A las 10:05 llamaron nuestro caso. Entramos en la sala del tribunal, revestida de madera oscura, con el sello del estado de Luisiana presidiendo el estrado. Tomamos posición en mesas separadas, Earl y su abogado a un lado, Emma, Diane y yo al otro. La jueza entró. Una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido con firmeza, mirada aguda tras unas gafas de lectura y una expresión que delataba que había visto todas las formas posibles de engaño humano y que pocas cosas podían impresionarla. Según la placa, su nombre era jueza Margaret Rousseau. Se sentó, abrió el expediente ante ella y comenzó a leer con una atención meticulosa. La sala permanecía en silencio, salvo por el suave pasar de las páginas y el zumbido distante del sistema de ventilación. La audiencia duró 30 minutos que parecieron, al mismo tiempo, interminables y fugaces. La jueza Rousseau examinó las fotografías una por una, leyendo fragmentos de las transcripciones de audio con voz plana y profesional. Revisó los registros certificados de los matrimonios anteriores de Earl con evidente minuciosidad, tomando notas en una libreta legal. Abogado, dijo finalmente, mirando al representante de Earl, su cliente impugna la autenticidad de estas fotografías que lo muestran con la señora Morales en múltiples citas durante su matrimonio con la demandante. El abogado se puso de pie. Su señoría, la relación entre el señor Boyd y la señora Morales es complicada, pero... Abogado, interrumpió la jueza, su voz helada, hice una pregunta simple. ¿Impugna la autenticidad de las fotografías? ¿Sí o no?
Hubo una pausa. Earl se inclinó hacia adelante y le susurró algo urgente a su abogado. Este se enderezó. No, su señoría. No las impugnamos. El señor Boyd informó a la señora Mason sobre sus matrimonios anteriores antes de la boda. Silencio en el lado de Earl. ¿Le reveló sus deudas financieras, que sumaban $47,000? Más silencio. ¿Le dijo que mantenía una relación con otra mujer durante el noviazgo y el matrimonio? El abogado carraspeó. Su señoría, la vida personal de mi cliente, responda la pregunta, abogado. No, su señoría. La jueza Rousseau dejó los documentos sobre el estrado, se quitó las gafas y miró directamente a Earl con una expresión de desprecio apenas disimulado. Las pruebas presentadas ante este tribunal demuestran un patrón claro y calculado de fraude intencional. El señor Boyd ocultó 3 matrimonios anteriores, 2 terminados en divorcio y 1 bajo circunstancias sospechosas que ameritaron una investigación exhaustiva. Ocultó deudas financieras significativas. Mantuvo una relación extramatrimonial durante su noviazgo y su matrimonio con la señora Mason, y las grabaciones de audio sugieren que consideraba este matrimonio un medio para acceder a bienes familiares, con su amante refiriéndose explícitamente a una herencia como su objetivo común. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. El padre de la demandante aportó amplia documentación sobre el engaño calculado del demandado. Este tribunal determina que el señor Boyd contrajo matrimonio bajo falsos pretextos, con la intención de obtener y reclamar bienes familiares a los que no tenía ningún derecho legítimo. El abogado de Earl hizo un último intento, con un tono de desesperación apenas contenido. Su señoría, los problemas sentimentales de mi cliente no anulan su inversión emocional en este matrimonio. Ha sufrido un daño reputacional significativo y angustia emocional. ¿Problemas sentimentales? La voz de la jueza podría haber congelado el aire. Abogado, estas fotografías muestran adulterio sistemático y premeditado durante todo el matrimonio. Estas grabaciones mencionan la herencia de manera explícita, lo que demuestra una motivación económica. Esto no fue un matrimonio basado en el afecto que enfrentó dificultades. Fue un esquema cuidadosamente ejecutado, con un patrón documentado de comportamiento similar hacia esposas anteriores. Tomó el mazo. Sentí la mano de Emma aferrarse a la mía bajo la mesa, con fuerza. Divorcio concedido. Sin división de bienes. Sin pensión. Sin derecho a compensación económica para el demandado. Este tribunal determina que el señor Boyd no tiene derecho a nada de esta unión disuelta, excepto a las deudas y las consecuencias que él mismo generó. El mazo golpeó con un crack seco que resonó en toda la sala. Final. Terminado. El agarre de Emma se aflojó. La escuché exhalar, como si liberara un aliento contenido durante meses. Nos pusimos de pie cuando la jueza abandonó la sala. Earl permaneció sentado, mirando fijamente la mesa, mientras su abogado guardaba los documentos con movimientos mecánicos, su mente ya en el próximo caso. Este era un caso perdido. Afuera, descendimos las amplias escaleras de piedra del tribunal hacia la luz brillante de agosto, que se sentía purificadora después del aire institucional y frío del interior. Estábamos por llegar a la acera cuando la voz de Earl nos detuvo. «Esto no ha terminado». Me giré. Earl estaba de pie en los escalones, el rostro tenso por una furia apenas contenida, los puños cerrados a los costados. «¿Crees que ganaste?» Su voz subió de tono. «Haré que todos sepan lo que hiciste, viejo. Cómo la manipulaste, cómo la volviste contra mí, cómo fabricaste esas pruebas». Me volví hacia él por completo, sereno, inmutable ante su espectáculo. «Todos ya lo saben, Earl. El tribunal lo sabe. Tus acreedores lo saben. Tu amante lo sabe. Se acabó. Aléjate mientras todavía puedas. Destruiste mi vida», gritó, lo bastante alto para que la gente en la acera se detuviera a mirar. La verdad salió de mi boca fría y clara. «No, Earl. Tú destruiste tu propia vida. Lo hiciste con cada mentira, con cada esposa engañada, con cada deuda que ocultaste.
Yo solo me aseguré de que no destruyeras también la de mi hija. Emma dio un paso adelante, su voz firme cuando habló. Ya terminamos, Earl. No vuelvas a contactarme. La orden de restricción ya está lista, por si lo haces. Caminamos hacia el coche, dejando a Earl allí, de pie en los escalones del tribunal, derrotado, gritando algo que no valía la pena escuchar. Las semanas siguientes trajeron noticias que sonaban a epílogo, como ver caer fichas de dominó que habían sido colocadas meses atrás. Richard me reenvió una notificación. Earl había declarado bancarrota bajo el capítulo 13. Sus acreedores, al saber que el divorcio lo había dejado sin nada y sin posibilidad de acceder a riqueza familiar, habían acelerado las acciones de cobro. El BMW arrendado fue recuperado. La ropa cara, los relojes, la ilusión de éxito, todo fue liquidado o reclamado. Emma supo, a través de conocidos del mundo del arte, de amigos, que la relación de Earl con su amante había terminado abruptamente. La mujer desapareció de su vida tan rápido como había entrado, en cuanto comprendió que no había herencia, ni futuro, ni dinero, solo deudas, mentiras y rabia. Las cartas amenazantes de Edwin cesaron por completo después de que Richard enviara una última comunicación formal, advirtiendo que cualquier acoso adicional sería respondido con una demanda por abuso de proceso. Los hermanos Boyd se esfumaron, replegándose en las ruinas de sus propias manipulaciones. Yo, por mi parte, dejé de pensar en Earl. Ya no importaba. Era un problema resuelto, una amenaza neutralizada. A finales de agosto, me senté en mi estudio con el decreto oficial de divorcio, leyéndolo por última vez antes de archivarlo para siempre. El lenguaje legal era seco y burocrático, pero el efecto era total. Emma Mason, divorciada, libre, restaurada a la vida que tenía antes de Earl Boyd. Emma entró en silencio, moviéndose por el estudio con la familiaridad de quien está en casa. Emma se sentó en la silla frente a mi escritorio, el mismo lugar donde todo había comenzado en marzo, cuando aquella inquietud instintiva surgió por las preguntas de Earl. Llegó hoy la notificación de bancarrota, dijo con voz serena. Sus acreedores se quedaron con todo. El coche, los muebles, las cosas que tenía en depósito. Están embargando su sueldo del trabajo que haya conseguido. Ya no es asunto nuestro, respondí. Mí también lo dejó, añadió, refiriéndose a la amante, con una pausa. Me lo contaron a través de contactos de la galería. Pero no importa. Está solo ahora, enfrentando todo lo que construyó sobre mentiras. No sentí satisfacción en sus palabras, solo la aceptación de una consecuencia inevitable. Eso es lo que ocurre cuando edificas tu vida sobre el engaño, le dije. Tarde o temprano, los cimientos se derrumban y no queda nada real que te sostenga. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por él. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de gratitud. Papá, gracias. Me salvaste de pasar años, quizá décadas, a su lado. Si no hubieras investigado, si no hubieras tenido la paciencia de reunir las pruebas, si no hubieras dejado todo aquello en la villa, donde no podía evitar verlo. Siempre te protegeré, dije con sencillez. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Eso no se negocia. Ahora lo sé, respondió ella. Debí saberlo antes. Debí confiar en tus instintos. Sonreí. Una sonrisa verdadera, la primera en meses. Ahora ambos sabemos de lo que somos capaces cuando es necesario. Eres más fuerte de lo que crees, Emma. Lo enfrentaste, lo terminaste, te alejaste. Eso requiere valor. Se levantó, rodeó el escritorio y me abrazó. La abracé también, sintiendo como el peso de los últimos meses se disipaba por completo. La justicia se había cumplido. No era venganza por sí misma, sino protección. No era destrucción, sino exposición. No era crueldad, sino verdad. Cuando se separó, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la caja de caoba que contenía el reloj antiguo. Esto iba a ser tu regalo de boda, le dije, abriendo la caja. El reloj francés brilló bajo la luz de la tarde, con su mecanismo de latón visible tras el cristal y un delicado grabado que atrapaba los reflejos del sol.
Nunca llegó a tus manos aquel día, añadí, pero sigue siendo tuyo. Siempre estuvo destinado a ti. Ella lo tomó con cuidado, las lágrimas corriendo por su rostro. Es hermoso, la artesanía, los detalles, papá, esto debió costar una fortuna. 12.000, respondí. Y valió cada centavo por verte sosteniéndolo tú, en lugar de que él lo reclamara como propiedad matrimonial. Emma rió entre lágrimas, y el sonido llenó el estudio con algo que había estado ausente durante meses: alegría. Esa noche serví 2 copas de vino, algo que no había hecho desde antes de la boda, desde antes de que Earl entrara en nuestras vidas con su encanto calculado. Nos sentamos juntos en mi estudio, padre e hija, completos y en paz. Afuera, el verano de Nueva Orleans seguía sofocante. Las cigarras cantaban su coro vespertino. Pero dentro, todo era serenidad, frescura y equilibrio. Por los nuevos comienzos, dijo Emma, alzando su copa. Por la verdad, respondí. Brindamos, y en ese instante sentí algo que no había experimentado desde marzo: paz. Había protegido lo que más importaba. Había elegido la paciencia sobre la ira, las pruebas sobre las acusaciones, la ley sobre la venganza personal. Y al hacerlo, no solo había salvado a mi hija, sino que le había mostrado que la justicia, la verdadera justicia, nace de la estrategia, la perseverancia y la verdad. Eso bastaba. Eso lo era todo. Si te ha conmovido esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por mirar.